la importancia del perdón. Porque cuando uno no perdona, el que se hace daño es uno mismo. Porque eso sigue ahí y ahí y ahí, ¿verdad? Trabajando. Y uno lo que está es pensando cosas negativas. Pero el perdón sana. El perdón, ¿verdad? Es como un bálsamo a la persona que perdona. Como que le quita un peso de encima. No solamente a la que uno está perdonando, sino también la persona que perdonó también siente lo mismo. En esta tarde también traje un mensaje que va conforme a lo que he venido hablando. Pero hoy voy a hablar del poder de la palabra, de lo que decimos y del perdón. Esas dos áreas. Nosotros hemos hablado antes del poder de la palabra, pero voy a darle su espacio, ¿verdad? En este momento para que entendamos de una vez y por todas a controlar lo que decimos. Que si no edifica, amados, no lo diga porque eso a su tiempo va a ser su efecto. Y entonces tenemos que aprender, ¿verdad? A controlar el uso de la palabra. Y tenemos que aprender a perdonar. El perdón es necesario para nosotros poder crecer, para poder tener una relación con el Señor. Si no perdonamos, ni siquiera, ¿verdad? Vamos a poder tener una relación con el Señor. Porque para poder nosotros ser perdonados, nosotros tenemos que perdonar primero. Pero entonces vamos entonces a comenzar con la predicación de hoy. Si son tan amables, nos ponemos de pie. Alabanzas al que vive. Vámonos a Mateo, capítulo 10, verso 42. Matillahu 10, 42 dice así: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor amado, abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento y permite que esta palabra caiga en terreno fértil y que todos demos frutos al 100%, Señor. Ahora te decimos, habla, porque tu pueblo escucha, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y gracias. Pueden sentarse. Ve, José Pagán, las botellitas de agua que les ha traído mi esposo tienen recompensa. ¿Ves, Pagua? La botellita de agua que le trae a la pastora tiene recompensa. Así que todo, ¿verdad? Tiene recompensa en el Señor. Hubo un rabino del que quiero hablarles en esta tarde. Su nombre era el rabí Yehudá Sef Leibowitz. Este señor, antes de morir, hizo su testamento y al morir, pues lo leyeron. Y una de las cosas que él dejó en el testamento para su familia y sus discípulos fue que nosotros tenemos que reforzar la observancia de 4 cosas en particular. 4, yo estoy así, no son 8, son 4. De 4 cosas en particular, ¿verdad? Tanto en nuestro hogar, como en nuestros trabajos, como en nuestra vida familiar, y también como, ¿verdad? Personas que le pertenecemos al Señor. Y estas 4 cosas son de las que voy a hablar en esta tarde. La primera de estas 4 cosas es tener compasión de los demás. Escuchen bien, nuestro Dios, nuestro Señor fue bien compasivo. Él miraba a la gente con compasión. Hay que tener compasión de los demás. La segunda fue ceder ante los demás. Se está poniendo interesante. La tercera es ayudar a los demás. Y la última y la más importante es no gritarle a nadie. Escúchenme ustedes, amados. Por eso es que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Nuestro carácter. Vamos a la primera. Tener compasión de los demás. Nachman de Breslov, muchos lo conocen,
dijo en una ocasión en el Likutei Moharan que el Creador hizo al mundo para mostrar su compasión, porque Él no necesita nada, no necesita de nada ni de nadie, pero Él hizo el mundo, ¿verdad?, para mostrar su compasión. Cuando Él creó al hombre, Él quería mostrarle al hombre su compasión. Hay mucha gente que preguntan, ¿y por qué el Señor hizo el mundo? Pues ahí tiene la respuesta. Él quería mostrarnos su amor, quería mostrarnos su compasión. Y lo hizo. Nos amó tanto que envió a su unigénito hijo al madero. ¿Ok? Él entregó su vida. Nadie se la pidió, él la puso. Aleluya. Y murió por cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros mostramos compasión a otra persona, lo que estamos haciendo es, ¿verdad?, que esa persona sienta que vale la pena vivir en este mundo. Hay mucha gente que están hasta, dicen por ahí, aborrecidos, porque todo lo que ven es odio, amados. Lo que se ha levantado en la televisión, en los medios, es odio y matanza. Y cogen una muchacha y la violan y luego la matan. O sea, lo que estamos viviendo es algo terrible. Es odio por todos lados. La gente se enajena de tanta cosa que escucha, ¿verdad?, en los medios, cuando la palabra de Dios es tan buena, pero nadie quiere coger una Biblia en las manos. La mayor parte de las personas no les gusta coger una Biblia en las manos. Y ahí es donde está la verdadera palabra y la verdadera felicidad. Pero entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Dios, que está en medio de todo esto, puede hacer una diferencia. Y entonces estamos llamados a nosotros mirar todas estas áreas de nuestra vida y tratar de mejorar estas áreas de nuestra vida. Si tenemos compasión, ¿verdad? No solamente la gente va a mirar que vale la pena estar en esta tierra, sino que va a sentir también amor hacia otros, ¿verdad? Estamos promoviendo ese amor en los demás y que ellos también sean compasivos, van a tener amor por la vida. Y ustedes, no sé si antes veían los concursos de Miss Universo, nosotros lo veíamos cuando competía Puerto Rico. Creo que todavía compite, no sé. Pero casi siempre que les preguntaban a las chicas que qué harían ellas para mejorar el mundo, decían, la paz mundial. Pero amado, la paz mundial se hace cuando uno tiene compasión con otras personas, así como se logra la paz mundial. Y la persona compasiva se hace merecedora de una recompensa en el Señor. Acabamos de leerlo en este verso, ¿verdad que sí? Así que toda la compasión que usted pueda tener hacia otro ser humano es recompensado. Dice en la Gemara son, ¿verdad?, libros judíos, y estipula que todo el que es compasivo con los demás puede ha de invocar compasión divina sobre sí mismo. O sea, usted es compasivo y usted le dice al Señor que tenga compasión de usted y el Señor lo hace, porque usted es compasivo. Porque la palabra del Señor nos paga medida por medida. Si nosotros amamos, somos amados. Si nosotros tenemos compasión, vamos a recibir compasión. ¿Estamos entendiendo? Medida por medida es la palabra del Señor. Entonces, así como funciona, ¿verdad?, el mundo. Dice, si eres comprensivo con los demás y los juzgas favorablemente, lo mismo hará el Todopoderoso contigo. Así que cuando nosotros juzgamos a una persona duramente y no tenemos misericordia de esta persona, el Señor tampoco la va a tener con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Miren, amados, todas estas cosas las traigo para que nos vaya bien y para que mejoremos, porque sé que podemos hacerlo. Y vamos, ¿verdad?, a ver el segundo tema, que es ceder ante los demás. Ahí la gente tiene mucho problema en ceder. La gente casi siempre se levanta como un gallito, ¿verdad?, que va a pelear y las espuelas las saca así para afuera y las alas las pone. No, amados. La palabra del Señor también nos enseña a ceder. Fíjense cómo David le dice al Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, golpéame cuando es necesario, azótame cuando tengas que corregirme. Estamos entendiendo, tu vara y tu callado. En una ocasión hubo una muchacha que le llamaban la reina de la clase. Es una enseñanza, ¿verdad?, rabínica, pero esto ocurrió de verdad. Esta muchacha le llamaban la reina de la clase, en la escuela ella muy popular. Pero la muchacha a lo que se dedicaba era hacerle bullying a todo el mundo. Ella a todo el mundo criticaba, de todo el mundo hablaba, pero tenía esta única muchacha que se llamaba Susi y tenía a Susi loca.
ella le decía frases hirientes, le decía muchas cosas negativas a Susi. Y Susi sufría inmensamente. Tan es así que la muchacha no quería ni entrar a los salones de clase porque la muchacha estaba allí y la otra estaba allí. Y Susi sufrió tanto y tanto que se hizo introvertida, no quería hablar con nadie, ni estar con nadie. Y también se afectó tanto y tanto que ella empezó a tener complejos de inferioridad. Y pensaba que ella nunca podía conseguir a un hombre que se casara con ella y que ella nunca iba a ser nadie en la vida, porque esas eran las frases que le decía la reina de la clase. Le decía, tú nunca vas a, con ese cerebro nunca vas a llegar a ningún lado. Cosas bien hirientes, amados. Estoy hablando de una historia verídica, porque siempre decimos, ¿verdad?, que tengamos cuidado con lo que decimos. El poder de la palabra es uno de los temas. El poder de la palabra. Y le decía tantas y tantas cosas negativas que esta muchacha, durante los años que estuvo para salir de la high school, la muchacha lo único que hacía era sufrir y sufrir. Y la otra, pues, ni prestaba atención. Pues resulta, pues, se graduaron, cada cual cogió su camino. Y Susi, como aquella decía, iba al fracaso. Susi no conseguía para casarse un muchacho. Susi no era exitosa en lo que hacía porque ella era atormentada todavía después de salir de la escuela de todas aquellas cosas que aquella le decía y tenía en la mente. Entonces, amado, yo estas cosas, yo soy madre y yo cuando estudio estas cosas me llegan al alma mía. Entonces, en una ocasión, Susi estaba en el mercado y aparece esta otra muchacha que se conocieron también en la escuela y comienzan a hablar. Y en la conversación, Susi empieza a botar lo que tiene adentro y le dice, porque la otra le pregunta, ¿cómo te ha ido? Y le dice, bueno, no muy bien, pero no me va bien desde la escuela. Y empieza a decirle cómo la trataba la reina de la clase. Y entonces la otra muchacha le dice, pero mira, como ella seguía hablando, dice, vente, vamos a mi casa y hablamos. Y fue a la casa y no dejó ni un ápice, ni un punto, ni una tilde. Ella le dijo todo, ella se desahogó con aquella muchacha. Y se fue. Cuando la otra muchacha todavía tenía contacto con la reina de la clase que estaba aquí en Estados Unidos, ¿ok? Y entonces, ella la llamó y le dice, ¿sabes quién estuvo aquí? Aquí estuvo Susi. Y me dijo esto. Y a la muchacha le dijo, ay, dame su número de teléfono rápido. Le dio su número de teléfono y ella llamó a Susi. Y le dice, mira, Susi, te habla fulana, ¿verdad?, la que era la reina de la clase. Te estoy llamando porque me llamó esta persona y me dice que estás sufriendo por cosas que te dije en el pasado y yo quiero que tú me perdones. Y esta fue la contestación de Susi. Perdón. Con una palabra, tú quieres borrar todos los años que tú me hiciste sufrir. Le colgó el teléfono. Escuchen, amados. Entonces, la muchacha se quedó tan afectada, la reina de la clase, y tan impactada, que ella voló a Israel a buscar a Susi. Fue a la casa de Susi, tocó a la puerta. Susi abre la puerta y la ve para su sorpresa. Y ella le dice, por favor, dice, solamente déjame entrar y hablar contigo. Menos mal, Susi cedió y le dijo, entra. Y entonces ella le dijo, se sentó con ella y le dijo, por favor, cuéntame todo lo que te hice. Y Susi empezó, no dejó tampoco nada, empezó y le contó todo, de la A a la Z, le contó lo que ella le había dicho y lo que le había hecho. Resulta, amados, que cuando termina, las dos están llorando, porque Susi no sabía la parte que le había pasado a la otra una vez, ¿verdad? Ellas se separan, Susi no sabía que había sido de la otra. Y la otra llevaba 10 años sufriendo porque quería tener un hijo y no podía. Se había casado y no podía tener hijos. 10 años. Sufriendo y sufriendo y sufriendo porque quería tener un niño y no podía. Cuando Susi ve a ella, la ve llorando, toda afectada por lo que le estaba diciendo, entonces Susi, ella le vuelve a pedir perdón y Susi le dice, ¿sabes qué? Te perdono, le dice Susi. Te perdono. Vamos a empezar como si no hubiera pasado nada, en cero. Ahí se despidieron, la otra se regresó a Estados Unidos, Susi se quedó allá. Amados,
Susi consiguió un muchacho después. Y después de eso se casó. Y fue muy exitosa. La reina de la clase quedó embarazada. ¿Qué quiere decir? El perdón, amados, el poder del perdón. Cuando no hay perdón, las cosas no funcionan. Cuando no hay perdón, la gente hasta se enferma. De eso estuvimos hablando en la clase de escuela bíblica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como siervos de Dios tenemos que entender la importancia de aprender a comunicar, la importancia del perdón, porque cuando uno no perdona, el que se hace daño es uno mismo, porque eso sigue ahí y ahí y ahí, ¿verdad? Trabajando, y uno lo que está es pensando cosas negativas, pero el perdón sana. El perdón, ¿verdad? Es como un bálsamo a la persona que perdona, como que le quita un peso de encima, no solamente a la que uno está perdonando, sino también la persona que perdonó también siente lo mismo. Entonces, cuando aquí dice ceder ante los demás, ¿verdad? Me recuerda en la palabra del Señor la historia de Salomón con aquellas dos mujeres rameras que fueron a donde Salomón porque las dos vivían juntas, las dos tuvieron, con diferencia de 3 días, tuvieron un hijo cada una, un bebé, y una de ellas aplastó a su bebé y lo asfixió durmiendo. ¿Qué pasa? Que durante la noche se levanta, ve que su bebé está muerto y va y se lo cambia al de la muchacha que vivía con ella, ¿verdad? Y coge el vivo y le deja el muerto a aquella. Pero cuando se levantan por la mañana, ve la madre, ¿verdad? Del niño vivo que tiene el niño muerto, ella ve que ese no es su hijo, porque la madre conoce a su hijo. Y le dice a ella, tú tienes mi hijo. Y ella dice, no, 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 ese es el tuyo, este es el mío. Y en la discusión, pues, fueron donde Salomón, el rey. Y entonces le dijeron a Salomón la historia de lo que había pasado. O sea, mira, esta mujer cogió su hijo muerto y me lo puso a mí durante la noche y cogió mi niño vivo. Y Salomón escuchando, no, 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 ella fue la que dice que este es su hijo, pero este es mi hijo. Y en la discusión, Salomón escuchando, dice, ok, búsquenme una espada. Y fueron allí y le buscaron una espada. Y le dice él a uno de sus siervos, hazme el favor, coge el niño y pícalo por la mitad, dale la mitad a una y la mitad a la otra. Inmediatamente la verdadera madre dijo, no, 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 espérate, déjaselo a ella. Porque la verdadera madre no quiere que su hijo muera. Déjaselo a ella, no te preocupes, yo me quedo sin el muchachito. Y Salomón dijo, dénselo a ella. La otra decía, no, no, ni tú ni yo, decía la otra, que lo piquen. Y entonces Salomón dijo, dénselo a ella es la verdadera madre, la que intercedió, ¿verdad? Para que no lo picaran. Hay que ceder, amados. Hay que ceder, muchas veces hay que ceder. Uno no puede seguir, ¿verdad? Imponiéndose cuando uno ve que puede hacer daño. Esta muchacha, si no cede, hubieran picado al niño, aunque yo sé que no. Él lo que quería ver era quién era la verdadera madre. Pero hay que ceder. Lo dice también la escritura, ya mismito lo vamos a leer. Y entonces dice la palabra en Lucas 6, 27 al 30. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Cede. Bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Cede. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cede. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hay que ceder. No lo dice ahí. Hay que ceder, amados. A veces nos sentimos que cuando cedemos nos sentimos humillados. No, amado, eso no es un buen sentimiento. Cuando cedemos, lo que estamos demostrando es que somos hijos de nuestro Padre, porque Él también cedió hasta la muerte. Así que cedió de ceder y Él cedió, ¿verdad? Dándose hasta la muerte, explico. Entonces, tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Para poder nosotros ser verdaderamente unos hijos, ¿verdad? Que el Señor se complazca en sus hijos, tenemos que aprender a ceder ante, ¿verdad? Cualquier situación que haya. Como hizo, ¿verdad? Susi, ella cedió su maltrato por el perdón. Ella cedió en ese momento y perdonó a su amiga. Entonces,
Para poder ceder ante los demás, amados, hace falta un ingrediente. Y ese ingrediente se llama en hebreo emuná. Y ustedes saben que emuná es una fe obediente o una fe que acciona. Eso es lo que es emuná. Para poder ceder hay que tener eso. El que no cede no tiene emuná. No tiene emuná. Tiene que desarrollar su emuná porque hay que aprender a ceder. Yo siempre digo que para pelear se necesitan dos y uno nunca debe estar disponible. El tercer tema, ayudar a los demás. Y nosotros debemos ayudar, pero sin esperar nada a cambio. Hay personas que ayudan, pero esperando que se les devuelva. No, eso no es ayuda. Debemos ayudar, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Tiene que ser una ayuda, ¿verdad? Sin ningún interés, gracias, sin ningún interés. Entonces, siempre hay una lucha entre nosotros actuar, ¿verdad? Con nuestros deseos humanos, o sea, lo que yo quiero, lo que me gusta, y tener que nosotros, ¿verdad? Hacer el bien a otras personas. No, o sea, hoy en día, hacer el bien no es como en los tiempos antiguos. Por ejemplo, había una persona que se quedaba en la calle, ¿verdad? El auto no le funcionaba y pasaba cualquiera y le daba, ¿verdad? Un aventón, dicen los mexicanos, un pon, decimos los puertorriqueños, un ride, dicen los americanos. Entonces, cualquiera que pasaba, pero hoy en día, amados, usted prefiera quedarse ahí, ¿ok? Antes de coger, ¿verdad? Y montarse en otro carro. Estamos en unos tiempos bien duros. Hoy en día para hacer, ¿verdad? La caridad o para ayudar a otros hay que tener mucho cuidado. Así que, pero se puede todavía, se puede. Porque yo les voy a decir el orden. Ya mismito les voy a dar el orden en que la Biblia, ¿ok? La palabra del Señor dice que lo tenemos que hacer. Dice que la Mishnah promete que cada vez que la persona hace algo por ayudar a los demás, no solo cosecha frutos en este mundo, y también tendrá una vida dulce en este mundo, sino que usted está cosechando frutos para el mundo venidero. Así que dice la palabra del Señor así en Mateo 25, 33 al 46. Escuchen bien. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Óiganlo bien, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces, los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces tira también a los de la izquierda, a los cabritos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Hasatán y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Ahora, escuchen bien. Así es el orden en la palabra. Dice, el primer deber es ayudar a las personas más cercanas, esposa, hijos, padres. Luego puede ayudar a la familia más extensa, tías, tíos, primos, primas, hermanos, hermanas. ¿No? Luego viene el barrio, luego la ciudad, luego el país y finalmente el mundo entero. Ahora, escuchen lo que es el pensamiento rabínico. En el pensamiento rabínico, la principal prueba de carácter se mide en la manera en que usted ayuda a su esposa.
Escuchen bien los varones que están aquí. Ay, no hay un amén. Amén. La principal prueba de carácter está en la manera en que el varón trate a su esposa. Eso no lo dije yo, lo dicen los sabios de Israel. Lo último, no le grites a nadie. Esta es la más importante de todas. Y ahí yo me identifico, porque a mí me gritaban y yo aprendí a gritar. ¿Verdad? Había un anuncio en Puerto Rico que decía, si tú mientes, tu hijo aprende a mentir. Si tú robas, tu hijo aprende a robar. Entonces, bueno, pues a mí me gritaban, pues yo aprendí a gritar. Entonces, ¿qué sucede? Yo tuve que trabajar con eso bien temprano, ¿verdad? En la crianza de mis hijos, porque yo solía también gritarles a ellos, porque a mí me gritaban. Y comencé, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor a darme cuenta que la Biblia dice que sea parte de vosotros toda gritería, ya lo vamos a leer. Y yo dije, pues yo tengo que arreglar esta área. Y comencé a trabajar con eso. Entonces, el consejo, ¿verdad? De los rabinos y el consejo de la palabra, ¿verdad? La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y los rabinos dicen que practiquemos hablando con suavidad, que practiquemos hablando tenuemente, con dulzura, practiquemos. Aunque usted esté por dentro como un hoyo de presión a punto de explotar, usted trate siempre de ir con la mejor palabra. Amén. Porque cuando uno dice una palabra tenue, las cosas se calman. Pero si la otra persona, ¿verdad?, tiene ira y usted le dice una palabra, entonces usted va a echarle leña al fuego y no va a parar bien la cosa. Entonces, cuando este señor le pidió, ¿verdad?, a su generación y a sus discípulos que no le gritaran a nadie, él les aconsejó esto, dice, hablen siempre con calma y en tono amable, porque de ellos dijeron los sabios que las palabras de los sabios son escuchadas con complacencia. O sea que usted se convierte en una persona sabia cuando usted comienza a hablar tenuemente, en tranquilidad, sin gritos ni aspavientos. Él dice, el consejo para las personas enojadizas es practicar hablar en suave susurro, ya que el volumen alto desencadena la ira. Por el contrario, el tono suave calma el enojo y crea un clima de emuná que es adecuado para recibir la presencia divina. En Efesios 4:31 al 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Mashiach, en Cristo. Entonces, en la conclusión, la escritura a nosotros nos instruye en la importancia de utilizar bien la palabra, de cómo hablamos en nuestro diario vivir, y también recalca la importancia de perdonar. En el tiempo antiguo se asociaban las enfermedades con pecado, y cuando una persona estaba enferma, pues se pensaba que esa persona pecó o tal vez sus padres habían pecado. Eso, ¿verdad?, se pensaba en la escritura. Tan es así que en la palabra se habla de un ciego y los discípulos le hacen la pregunta al Señor y le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Para que ustedes tengan, eso es bíblico, o sea, no es que los rabinos se lo inventaron. Y un ejemplo, ¿verdad?, de cuando uno usa la palabra mal y le va mal a uno, es el ejemplo de Miriam y de Aarón, cuando murmuraron acerca de Moshe. Y entonces en ese momento el Señor, ¿verdad?, mandó una lepra a Miriam y estuvo excluida del grupo por 7 días. El Señor la mandó fuera del campamento por 7 días. Uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, dicen los rabinos que cualquiera que sospecha de hombres justos será golpeado con la lepra. Y eso fue lo que, ¿verdad?, pasó con ella. Otra vez, otro ejemplo de la palabra es Job. Sus amigos fueron a visitarlo y sus amigos no decían nada bueno a Job. Ellos pensaban, sospechaban de Job. Y al final el Señor le dijo a Job, ora por ellos porque si no, mira, va a caer sobre ellos. Y entonces Job oró por sus amigos, porque ninguno, ¿verdad? Todo el mundo estaba sospechando de Job, de que había pecado, juzgándolo sin saber ni qué había pasado. Recuerden siempre, el que lo sabe todo siempre es ¿quién? El Señor.
Entonces, miren el poder de la palabra. Un ejemplo. En la palabra del Señor nos habla cuando Jacob, ¿verdad?, sale del servicio a Labán, él se va escondido, pero Raquel le hurta los ídolos a su padre, se los lleva con ella. Nadie lo sabía, solamente Raquel. Y él se va a escondida con su esposa, ¿verdad?, y sus hijos, y en el camino Labán los alcanza. Y Labán estaba furioso porque le habían robado sus ídolos. Y entonces Jacob dice estas palabras, le dice, tú busca, y el que tenga los ídolos muera irremisiblemente, muera ahora mismo. Escuchen, amados, escuchen esto. No encontró los ídolos porque Raquel se sentó encima de ellos y le dijo que estaba en el tiempo de las mujeres, o sea, estaba en menstruación y no se podía levantar. Y ella los tenía debajo de ella. Y Labán no los pudo encontrar. Pero resulta que la primera que murió de sus esposas fue Raquel. ¿Estamos entendiendo? O sea, él lo dijo. En quien tú encuentres los ídolos, aunque él no lo encontró, él profirió la palabra. El que los tenga, que muera. Mucha gente hablan a la ligera, ¿ok? Y después la maldición los alcanza. José ha hablado aquí de un hombre que dijo, después que se divorció de su esposa, que él no volvía con ella por encima de la muerte de sus hijos. O sea que hasta los hijos iban envueltos ahí. Primero se mueren mis hijos antes que yo vuelva con ella, dijo el hombre. ¿Qué sucede? Al tiempo vuelve con su esposa y los dos hijos mueren. Uno tiene que tener control, amados. Usted no diga todo lo que piensa. Piensa primero antes de hablar. Pensemos, me incluyo también. Pensemos antes de hablar, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestra palabra podemos bendecir, como también podemos maldecir. Si decimos algo incorrecto, nos va a alcanzar o va a alcanzar a otro y también a mí. ¿Por qué? Porque esto es como un boomerang. Lo que tú tiraste para allá, vuelve nuevamente para donde ti. Así que ese es otro ejemplo. Él dijo así, Jacob dijo, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva, ¿ok? Delante de nuestros hermanos reconoce lo que tenga tuyo y llévatelo. Y luego de eso, pues, ella fue la primera que murió. Eso está en Génesis 31 al 32. Entonces, vamos a ver ahora por qué es importante perdonar. Porque hay personas que no le dan importancia al perdón, ¿no? Si sigue enojado conmigo, que sigue enojado conmigo, no, amados. Dele importancia. Cuando no perdonamos, ¿verdad? Allá arriba en la corte divina, porque allá arriba hay una corte, y el Señor revisa y examina todos los casos habidos y por haber. El Señor empieza a buscar los archivos de uno, el que no quiere perdonar. Y si en el archivo el Señor encuentra que ha sido muy benevolente con nosotros, estamos en problemas. Estamos en problemas porque entonces va a venir la prueba y el Señor nos va a pagar medida por medida. Tú no perdonas, no vas a recibir perdón. Entonces, dice, cuando no perdonamos, eso lo dejó él en el testamento. La corte divina examina de cerca tus propios archivos a fin de determinar si realmente mereces el perdón y la indulgencia que te ha conferido Hashem. ¿Ves? Si el Señor, que nos perdona todo, si nosotros merecemos eso. Por lo general la gente no pasa esa prueba. Ahora la corte divina te juzga con la misma falta de indulgencia con que juzgaste a los otros. Una. La segunda, la persona que está enojada y busca venganza demuestra que le falta emuná. Esta persona no se da cuenta de que no hay tribulaciones sin previas transgresiones. La emuná dice que Hashem está usando una vara llamada la reina de la clase o llamada como sea, ¿ok? O cualquier otro nombre que usted conozca. ¿Para qué? Para hacer como dijo David, tu vara y tu callado, para darnos el golpecito para que entremos nuevamente en el orden. Y de acuerdo con los principios de Muná, tenemos que tener que tenemos que entender, que todo lo que nos sucede a nosotros es porque nosotros mismitos nos lo merecemos. Viene de parte del Señor y lo tenemos que aceptar. Y es porque nos merecemos, ¿verdad? Esa es la justicia divina y tenemos que estar conscientes de que me lo merezco. Porque hay gente, ay, ¿por qué a mí? Yo no me merezco esto. Es que no recordamos qué hicimos en el pasado, qué pensamos en el pasado, qué dijimos en el pasado. Pero todo lo que viene es porque lo merecemos. Y cada instante que uno guarda rencor a alguien, está cometiendo una transgresión
de un precepto bíblico. ¿Cuál es? Muy bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos transgrediendo cada momento que nosotros no perdonamos o cada momento, ¿verdad?, con que estemos molestos y guardemos rencor porque alguien nos ha faltado, estamos rompiendo ese mandamiento del Señor. Consejos ahora para que nosotros podamos entender cómo usar la palabra y cómo perdonar. En el uso de la palabra, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a poner esto, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, el hombre se alimenta, ¿verdad?, de comida, de alimento. Yeshua le dijo estas palabras a Satán cuando le dijo, si eres hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos un libro con 66 libros adentro que salió de la inspiración divina. ¿Ok? Nosotros vivimos espiritualmente por ese libro y nos conducimos por ese libro. ¿Ok? Por la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Entonces, ese es el poder de la palabra. Esa es la palabra que tenemos que usar. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, escuchen, amados, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Haga su lista, amado. De toda palabra ociosa que hablen los hombres. Escuchen bien, de ella darán cuenta en el día del juicio. Imagínense cómo es la lista. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O una o la otra. Por lo que hablamos, seremos justificados o seremos condenados. Dice, esa fue Mateo 12, 36 al 37. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Escuchen bien, nunca verá muerte. Si usted guarda la palabra del Señor, guardamos la palabra del Señor, no vamos a ver la segunda muerte. Juan 8:51. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, ¿por qué es que tenemos fe y aumenta nuestra fe? Por la palabra del Señor. Romanos 10:17. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios 4:29. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. No palabras deshonestas. Amado, tanta gente que usan los chistes de doble sentido, que usan las cosas con doble sentido, que dicen cosas impropias. O sea, amados, tenemos que aprender. El pueblo de Dios tiene que dejar eso. Eso es mundano. Al mundo le gusta hacer esas cosas, que las haga el mundo. Pero el pueblo de Dios lo que tiene que hablar es que la palabra del Señor, ¿ok? De toda palabra que está escrita ahí, usted puede hablar. Y hay tanto que hablar porque esa palabra es hermosa. Y entonces, eso fue Efesios 5:4. Por el perdón, ahora. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué es importante perdonar? Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. O sea, perdone, amado, perdone, déjelo todo en las manos del Señor y usted siéntase libre, porque si usted no perdona, a usted tampoco lo van a perdonar. Hay que perdonar siempre y más todavía no pasar un día enojado con nadie. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, no hagan eso. Estamos arriesgando nuestra salvación. No se acueste enojado. Vaya, busque la forma, ¿verdad?, de hacer las paces con la persona que sea. Entonces, vamos a tener que comenzar a hablar correctamente y perdonar a nuestros ofensores, no importa lo que sea. Yo le decía ahorita a una persona, la vida es tan corta, ¿verdad? Que la vida es corta y uno debe de hacer lo mejor. ¿Qué hace uno con guardar rencores por tiempos y por años? Que si mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo aquello, y todavía sigue arrastrando eso el resto de la vida. Miren, amados, disfruten la vida. Vivan la vida libres. ¿Y saben quién nos hace libres? La verdad. ¿Quién es la verdad? Yeshua HaMashiach.
Él es el que nos hace libre. Entonces, para terminar, así lo va a decir Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, en la palabra del Señor, no en la suya, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted conocerá bien al Señor cuando usted guarda su palabra. Entonces usted puede decir que usted es un hijo de Dios. Cuando guardamos eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Dice que los que me aman guardarán mis mandamientos. Así que el que ama al Señor y es su hijo, ese, ¿verdad?, es el que va a tener libertad. La Biblia lo dice. Aquí lo acabamos de leer. Conoceréis la verdad. Tú lo conoces a él y tú vas a ser libre. Amén. Y yo voy a ser libre. Amén. Pues vamos a estar en pie. Vamos a orar.